informarles sobre un hecho que ya se viene arrastrando hace los últimos días, ¿no? Porque las autoridades de salud confirmaron el primer caso de viruela del mono en nuestro país. Se trata de un adulto joven de la región metropolitana que presentó síntomas tras un viaje a Europa. El paciente se encuentra en aislamiento y en buenas condiciones de salud y las autoridades llamaron a la tranquilidad. Y precisamente para profundizar en este tema, estamos aquí en el estudio con la infectóloga de la Universidad de Chile, Claudia Cortés. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, y preguntarle precisamente, ¿había alguna forma de impedir que ingrese la viruela del mono a nuestro país o era inevitable? La verdad es que era inevitable, lo estábamos esperando hace ya varias semanas. Argentina, México, Estados Unidos, Canadá y muchos países europeos tienen casos. Es una enfermedad que no es altamente transmisible, esto es muy distinto al COVID que se transmite por el aire, en cambio esto requiere un contacto estrecho de piel con piel, por lo tanto no hay que tener ese nivel de pánico ni de temor de que esto se vuelva algo masivo. Perfecto, un muy buen mensaje ahí el que está usted transmitiendo, pero existen también otras dudas, ¿no? Y queremos acá que usted nos ayude a resolver estas preguntas que vienen en contexto de esta enfermedad, ¿no? ¿Y cree en ese sentido que están tomadas las medidas sanitarias para impedir su propagación? La verdad es que sí, se está haciendo una capacitación al personal de salud para que sospechemos, porque esta es una enfermedad que si bien es antigua, tiene ya varias décadas, no está alojada fuera de los países endémicos en África, así que haya habido un entrenamiento, una educación para la sospecha, para saber cuáles son los síntomas, cuando los médicos teníamos que pedir los exámenes específicos. El gobierno se encargó de que el test diagnóstico estuviera disponible, cosa que ya está, por eso este caso se confirmó. Hay un lugar donde se va a hacer la cuarentena de los pacientes, así que pareciera que las cosas se han preparado con tiempo lo suficientemente bien como para que este caso se detecte y el paciente esté en buenas condiciones. Y en ese contexto, preguntarle qué tan contagiosa es la enfermedad, porque tenemos como referente también lo que ha ocurrido con el COVID, con el coronavirus en estos años de pandemia, ¿no? ¿Es algo similar? No, es muy distinto. El coronavirus y el COVID y el SARS-CoV-2 son virus que se transmiten por el aire, que viajan muchos metros a distancia por estas partículas muy pequeñas que uno elimina al hablar y se aerosolizan. En cambio, este virus necesita mayoritariamente un contacto estrecho de piel con piel, un contacto muy cercano, bastante íntimo en general y prolongado de una persona que tenga lesiones en la piel, estos granos bien característicos, con una persona sana. Ahí se produce el contacto. También puede haber lesiones o generar contagio cuando se toma contacto con las sábanas, con la ropa de cama, con las toallas de una persona, pero tiene que ser con un contacto bastante estrecho, no por tomar la manilla del metro o de una puerta yo me voy a contagiar. Bueno, de hecho, en un mundo tan globalizado, seguramente usted también lo ha observado en su casa, se han difundido imágenes de pacientes llenos de pústulas de gran tamaño extendidas por todo su cuerpo. ¿Y es así como se manifiesta, quiero decir, esta viruela? La verdad es que no. En los países endémicos, que son los 3 o 4 países más pobres del mundo, que tienen muy mal acceso a salud, a niveles de higiene, a niveles nutricionales, sí, el cuadro es muy extremo. En el resto son 1, 2, 3, 4 marquitas, como ustedes pueden ver aquí, unas lesiones redondeadas, dolorosas, bien parecidas a la peste cristal o varicela, pero no tenemos que esperar los médicos o los clínicos ver un paciente lleno de lesiones como se ven algunas fotos en niños, por ejemplo, en África, porque es muy distinto el escenario. Estas son muestras de casos reales de colegas míos fuera de Chile que han estado tratando, que ustedes pueden ver. 4, 5 marquitas, no es una cosa así tan masiva. Perfecto, ahí estaban compartiendo con ustedes también esas imágenes. Y bueno, vamos a revisar también algunos de los síntomas, ¿no? Porque se habla de fiebre, dolor de cabeza, erupciones que se pueden extender a otras partes del cuerpo, inflamación de ganglios, dolores musculares también, ¿no? Y en qué momento, la pregunta viene de esa perspectiva, ¿no? ¿Se debe consultar a un especialista, doctor? El cuadro parte con una fiebre bastante alta, un compromiso del estado general, la persona se siente muy decaída, muy enferma, y al segundo, tercer, cuarto día empiezan a aparecer estas lesiones que son bien características, las que hemos ido viendo, junto con ganglios, que son unos pequeños bultos que aparecen en el cuello, en las axilas, en las ingles, bastante doloroso. Eso más el dato, la historia de que viene llegando en las últimas 3 semanas de alguno de los países que tiene casos no de coronavirus, sino que de viruela del mono, o que ha tenido contacto cercano con una persona que tiene viruela del mono. Solo fiebre y granos, pueden ser muchas otras enfermedades. Es fiebre, granos, más el antecedente epidemiológico de la historia del paciente.
Perfecto. Bueno, y en ese contexto hemos estado compartiendo con ustedes también acá una experta en la materia que nos ha dado entonces información respecto a un tema que también es de índole mundial, y en ese aspecto, ¿cuál vendría a ser entonces el mensaje a la población? Esta no es una enfermedad similar al coronavirus, no tiene ese nivel de violencia, de transmisión, de contagio. Tenemos que resguardarnos y mantener un contacto, evitar el contacto estrecho con personas que pudieran venir llegando desde otros países. Con contacto estrecho me refiero al roce piel con piel cercano. Esto no necesariamente son relaciones sexuales, pero en la actividad sexual hay un contacto de piel con piel, pero no es una enfermedad que se defina como tal. Y una persona que tenga estas lesiones, que tenga fiebre y que haya venido viajando en las últimas 3 semanas de un país donde hay brote, consultar y dar estos antecedentes para que el médico haga los exámenes necesarios. Doctora Claudia Cortés, muy amable por haber venido a estar con nosotros en Tele 13 y por supuesto llevarles ahí a nuestros televidentes información sobre una enfermedad que finalmente ha llegado a nuestro país, pero nos quedamos ahí con su llamado, ¿no? Con su mensaje a todos que nos están observando sobre lo que seguir significa. Usando mascarillas para el COVID en lugares cerrados. Exactamente, que estén con la distancia, por supuesto, ahí adecuada. Que esté muy bien, doctora, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.